Buenos días. ¿Cuántos están contentos de estar hoy aquí en este lugar, en estos tiempos? Amén. Lo más trágico que a una persona le puede ocurrir no es morirse, que ya muerto, ¿qué reacción puede tener? No hay solución. Lo más trágico en la vida de una persona es vivir una vida en despropósito, es vivir una vida sin sentido, vivir una vida sin propósito, sin entender para qué nació o por qué suceden las cosas. Cuando yo empecé a estudiar un poco más en serio las Escrituras y me propuse a entender a Dios de una manera un poco distinta, me di cuenta de que Dios no hace nada por casualidad. Dios no hace nada porque le sobraba tiempo y, bueno, tuvo que crear ciertas cosas para rellenar espacio, ¿no? Porque detrás de toda creación está la motivación del que lo creó. Así como cuando uno compra algún artefacto electrónico, siempre o generalmente vienen incluido el manual de funciones, amén, donde indica cuál es el motivo, cómo es que funciona, para qué sirve. Y generalmente ese manual es el que menos leemos y nos perdemos muchas veces de todos los beneficios, de sacarle el 100% del beneficio. Y muchas veces nuestras vidas son así. Desconocemos o poco conocemos el manual de instrucciones. O escuchamos a alguien decir, mira, funciona así, de esta manera, y teniendo el manual. Y eso se puede repetir por generaciones en generaciones, año tras año. Y el manual de instrucciones en la mesa de noche o abierto en la sala de nuestras casas o en algún lugar. Lo mismo pasa con los artefactos electrónicos. Después nos venimos a dar cuenta que en realidad el teléfono inteligente sirve para más allá de que usted solamente entre a Facebook, Instagram, TikTok y todas las redes sociales. En realidad el smartphone o el teléfono inteligente sirve para muchas más cosas. Que si nosotros nos detenemos a estudiar, a profundizar un poco, le vamos a sacar el jugo a eso. Lo mismo pasa, hermano, con nuestras vidas. Dios fue intencional al momento que Él decidió crearnos. Sí, hermano. La situación que usted esté pasando, que yo esté pasando, gracias a Dios, Dios nos regaló el tiempo. El tiempo es una medida. Quiere decir que las cosas no son para siempre. Tienen un principio, tienen un desarrollo y tienen un final. La situación que usted y yo estemos atravesando no es el fin. No es el fin. Todo tiene un propósito en Dios. No existe despropósito, ninguno. Hay mucha gente que no valora su existencia, no valora su ser. Sin embargo, es el regalo que Dios nos ha dado.
Pero el enemigo ha sido tan sutil que a través de diferentes ideologías y diferentes situaciones que uno pasa, generaciones pasan dificultades. No somos la única generación que vamos a ver pasar una pandemia. Una generación, los que nacieron en los 40, tuvieron que sufrir el impacto de la Segunda, Primera Guerra Mundial, etcétera. Muchas cosas pasaron otras generaciones. El mismo Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo hizo su aparición en este mundo, Él vino cuando el Imperio Romano estaba en su máximo esplendor. Y mucho se valoraba la filosofía. Ellos hacían un Dios de la inteligencia, del razonamiento. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a este planeta, viene a ese tipo de sociedad, a ese momento específico, a ese momento político, a ese momento económico, cuando el pueblo estaba reducido a nada, el pueblo de Dios. El Imperio Romano, hermano, es uno de los imperios más potentes, más fuertes. Y ahí, en ese momento, Dios, el Padre, hizo nacer al Salvador. Hemos estado hablando acerca de una serie que se llama El Reino de Dios. Yo no sé si usted habrá escuchado antes, si lo escuchó, cómo lo escuchó, o quizás nunca le prestó mucha atención. Pero muchas veces yo digo, el Señor Jesús, yo creo que debe ser una de las personas más mal interpretadas de la historia. Porque mucho se habla de la persona de Jesús, y está correcto, está bien. Pero creo que más importante es entender lo que Él enseñó, lo que Él predicó, el mensaje que Él vino a anunciar. Porque ahí hay escondido cosas, a preguntas de hoy, de ayer, y que van a seguir preguntándose. Pero que en su momento, cuando el Señor vino, el Señor Jesús vino, hizo su presentación aquí en la tierra, Él cargaba con esa instrucción. A Él solo le bastaron 33 años para poder cumplir. Porque de eso se trata, hermano. La vida se trata de cumplir por lo cual yo fui creado, mi propósito. Mi propósito está ligado y está bien, tiene harto que ver nuestros procesos. Detrás del proceso, o escondido en los procesos, está la revelación de nuestro propósito. Por eso es que son necesarios. Por eso es que era necesario que el Señor Jesucristo viniese. Y en su primer discurso, en su primer intervención a la vida pública, luego de haber sido llevado, dicen las Escrituras, por el Espíritu Santo al desierto y haber sido tentado por el enemigo, las tentaciones que usted mira ahí que el enemigo le hizo al Señor Jesús tenían que ver con la manera en cómo la sociedad se manejaba en aquel entonces, en quién colocaban su confianza, en quién estaba su mente colocada, cuáles eran sus prioridades, y todas esas el Señor Jesús las venció en el desierto. Tanto es así que las Escrituras relatan y dicen que Él salió con poder y autoridad. Y continúa diciendo el texto: y comenzando Jesús a enseñar o a predicar, dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él viene a repetir las palabras de Juan el Bautista capítulos atrás.
Cuando Juan el Bautista también, en lo poco que él podía ver, visualizar en ese momento, él deja que el espíritu de profecía tome su vida y declara esas palabras. Y el Señor Jesús, como heraldo del reino, de Dios, él se para ante la multitud y les dice: cambien su manera de pensar. Arrepentirse, hermano, no solamente tiene que ver con acongojarse por algo que uno hizo o golpearse el pecho por alguna situación que hayamos hecho. El Señor Jesús sabía a quién estaba enviando el mensaje. A todo el sistema religioso de la época, Él les estaba diciendo algo, pero tremendo mensaje, confrontativo. Le estaba diciendo que la manera de que ellos estaban pensando, filosofando, de la manera en la que ellos estaban interpretando la vida, no era correcta. Les dice: arrepiéntanse, porque ahora sí ustedes verán lo que es un verdadero reino, no como ustedes lo tenían hasta ahora visto. Y les estaba diciendo que había un rey. Al momento de hablar, porque la palabra reino es la palabra en griego basileia, que quiere decir autoridad, quiere decir gobierno, quiere decir soberanía. Imagínense, de pronto aparece alguien en la escena, en ese momento, y les dice: ustedes se jactan de que son un reino poderoso. No, les dice. Ahora viene un nuevo sistema de gobierno. Y es el sistema de gobierno del reino de Dios siendo extendido no solamente en un territorio físico, sino que ahora usted va a entender por qué el Señor le interesa el corazón de cada uno de nosotros. Y Él quiere revelarse a cada uno de nosotros en esta tierra. Su soberanía, su gobierno, su autoridad. Cuando una persona es sometida a esa atmósfera del reino de Dios, entonces su manera de pensar va a cambiar. Por ende, su manera de actuar también. Si tenemos un gobernante que decide seguir y ser influenciado por estos principios del reino de Dios, yo le aseguro de que el pueblo se va a alegrar. Cuando uno dice: Señor, ¿usted recuerda ese pasaje? ¿Ha escuchado usted del Sermón del Monte? El Sermón del Monte aglomera desde el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y ahí Él da una instrucción. El Señor Jesús se sienta en un lugar y empieza a enseñar principios del reino. Tanto es así que en el capítulo 6 de Mateo, verso 33, es cuando Él, luego de dar una enseñanza magistral de todo lo que es la vida, Él detecta algo en las personas. Él detecta que la jerarquía de necesidades que tiene la humanidad están invertidas. Le estaba diciendo Él, en otras palabras, sus prioridades no están correctas. Necesitan, si usted lo lee el texto, Él dice en Mateo 6:33: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Amén. Pero ¿qué cosa? ¿De qué cosas habla ahí?
de todo el capítulo 6 en adelante, si usted se pone a leer, empieza a hablar de las necesidades de comida, de vestimenta, de sustento, de una jerarquía de necesidades que más adelante usted lo puede encontrar. O actualmente hay un psicólogo, no me recuerdo ahorita su origen, Maslow, que él habla de la pirámide de la jerarquía de las necesidades del ser humano. Pero él ahí no enumera que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas. ¿Por qué desfallece el ser humano? Porque el orden de prioridades está incorrecto, está invertido. Antes de buscar a Dios, antes de buscar ser sometidos a su justicia, a su autoridad, a su gobierno, a su soberanía, en nuestra lista de prioridades encabeza la primera necesidad: necesito comer, necesito vestirme. Y si usted nota bien el versículo ahí, Jesucristo no niega la necesidad de esas añadiduras, no las sataniza. No dice, no, ustedes no tienen que pedir eso. Ustedes solamente tienen que pedir que el reino sea establecido. Pero el resultado de nosotros poner a Dios en primer lugar dará como consecuencia, como resultado, que de cajón entren todas esas necesidades que nosotros y que Dios sabe que la tenemos que tener. En Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a anunciar cambio en su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Si usted se toma un tiempo y busca en una concordancia, se va a dar cuenta, y busca la palabra reino, se va a dar cuenta la cantidad de veces que el Señor Jesús centró su mensaje. Es más, después de que Él vuelve del desierto y da su primera intervención en vida pública y empieza a dar su discurso de esta manera, de ahí para adelante hay que estudiarlo a Jesús desde esa perspectiva, desde la perspectiva de reino. Claro, para nosotros acá en Occidente, acá en este lado del planeta, es difícil que nuestra mente asimile esa situación, porque es más, nosotros hemos salido, hemos dado gritos libertarios de reinos que nos han sometido, pero esos son los malos reinos. Eso viene desde el momento en que el pueblo decidió no ser gobernado por jueces o no ser gobernado por la voz profética. Ese es el resultado de hoy. Y decidieron ser guiados y gobernados por reyes de carne y hueso. Ahí hubo un quiebre, hubo una independencia de la dependencia de Dios que tenía el pueblo. Y de ahí fue un espiral descendente de cosas, una montaña rusa de situaciones, buenos, malos reyes. Y el pueblo entró en obediencia, desobediencia, en años de cautividad, sometidos a reinos, hasta que el Señor Jesús viene y Él vuelve a traer a la escena la recuperación. Él, como heraldo de aquel reino invisible, Él viene y dice y le habla no solamente a las personas, sino al mundo espiritual en su conjunto, y les dice: el reino de Dios está aquí para quedarse. El reino de Dios es eterno. Es decir, que usted puede aplicarlo hoy, mañana, pasado, pueden pasar los siglos y seguirá siendo aplicable, seguirá siendo, puede ser estudiado, comprendido, puede ser puesto en práctica. Pero ¿de qué me sirve a mí todas esas cosas, hermano? No entiendo. El primer punto es que Dios quiere que nuestros pensamientos cambien. Cuando la palabra habla de corazón, se refiere a la mente, un campo que el enemigo quiere tomar
por donde dé lugar. El enemigo quiere tomar la mente, ese campo, porque él sabe que si él toma la mente, va a tomar también tus pensamientos. Y entonces va a tomar tu conducta. Pero bendito sea el Señor que Él mandó a su Hijo e introdujo nuevamente el término. Y no solamente que introdujo el término, sino que Él empezó a desarrollar en sus discípulos, diciéndoles: miren, aunque ustedes pasen por dificultades, aunque pasen por tormentas, hay un reino superior que ya ha tomado control de sus vidas. Señor, le dice Jesucristo al Padre, no te pido que los quites del mundo. Hay unos que se quieren ir, pero sin embargo el Señor Jesús le dice, no te pido que los quites, pero sí te pido que los guardes. En el mundo van a tener aflicción, pero no teman, dice. Yo he vencido las aflicciones. No dice yo he vencido las aflicciones. Yo he vencido al mundo, dice. ¿Qué quiere decir? Que las aflicciones sí las vamos a tener que pasar, hermano. Pero la garantía es que con Dios yo voy a ser más que victorioso. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que teniendo yo a Dios en mi barca, en mi vida, lo tengo todo. Y no es solamente una frase por rellenar espacio. No, hermano, es que ya yo llevo tiempo en esta situación. Sí, llevamos tiempo. Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe en la que creemos. Dice la palabra que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. No solamente con fe, hermano, sino que va a tener que sentarse con fe a esperar a que Dios resuelva su situación. Es que todos no queremos aplicar paciencia, solamente le aplicamos fe. Pero son dos ingredientes, dos requisitos que las Escrituras nos dejan para que nosotros podamos ver los planes de Dios en nuestras vidas. El Señor te dice en esta mañana: ten fe y ten paciencia, que tu promesa se va a cumplir, que la palabra que salió de la boca del Señor no volverá a Él vacía, sino que Él va a producir por la cual Él la envió. Esa es la promesa. De ahí uno se agarra. Ese es el artículo, esa es la base legal a la cual yo me tengo que sujetar uñas y dientes. Es la base legal. Voy a leer otros textos. En Mateo 6:10, cuando el Señor, cuando hablábamos acerca del Sermón del Monte, ahí el Señor enseña una de las oraciones más repetidas, más usadas en el mundo cristiano, que es el Padre Nuestro. Yo creo que todos aquí lo conocemos. Y en Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Venga tu reino. No, yo voy al reino. La oración es: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. No es una simple oración religiosa. Es una declaración profética. Venga, y no tiene fin, no tiene caducidad. Usted puede orarla si quiere 100 veces en el día, puede declararla.
Venga tu reino, Señor, ante esta situación. Hágase tu voluntad, Señor. Venga tu reino sobre la vida de mi familia. Venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino sobre mi trabajo. Venga tu reino, Señor, sobre la salud física de ese familiar. Venga tu reino ante todo pronóstico. Y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. Y lo que pasa es que, como la hemos escuchado tantas veces, se diluye. Pero todos aquellos que llegamos a entender de que en realidad es una declaración poderosa, profética, que puede cambiar el rumbo y el curso de una vida, usted no la toma de manera liviana. Son enseñanzas de Jesucristo mismo. Son enseñanzas del Maestro mismo aquí en la tierra. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren paz en su casa? ¿Cuántos anhelan paz en su vida? ¿Cuántos quieren que se haga justicia? Y por último, ¿cuántos quieren gozarse en medio de la tribulación? Ese es el reino. ¿Queremos manifestar el reino? Se va a manifestar de estas tres formas en nuestras vidas. Si existe gozo en medio de la tribulación. Jesucristo, imagínense esta escena, Jesucristo durmiendo en el barco y el barco que ya se hundía. ¿Recuerdan ustedes esa escena? Él se cansó, se echó a dormir y de pronto dice, de pronto se levantó una gran tempestad. Y los discípulos despavoridos salen a buscar al maestro porque ya no sabían, se cansaron de botar el agua que entraba al barco afuera y fueron a la fuente. Le dijeron, maestro, ¿no ves que nos vamos a morir aquí? Y el Señor Jesús se levanta, hace calmar las aguas, la tempestad, y les enseña, les da una lección. Por eso, después de que Él habla del reino, usted tiene que leerlo a Jesús desde esa perspectiva, de que todo lo que Jesús hablaba tenía y estaba ligado al reino de Dios. Él no vino a levantar una gran iglesia, no vino a levantar una gran denominación. Él vino a traer el reino nuevamente a la tierra. Él vino a anunciar el mensaje. Y cada vez que pasa el tiempo, hermano, me doy cuenta y me convenzo más de que ese es el mensaje. Aún nosotros seamos una generación de transición, aún nuestros ojos no lo vean por completo realizarse, alguna generación se tiene que levantar con este mensaje y hablar como hablaba Juan el Bautista, como una voz que clama en el desierto. Declarar que el reino de los cielos está en nosotros. Mire lo que dice aquí en Lucas 17, 21. No podrá decirse helo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. A veces no tenemos problemas con recibir al rey. Reconocemos que Dios es el rey, pero el rey siempre viene con su reino. Es decir, viene con toda su estructura política, viene con toda su manera de pensar. No podemos solamente aceptar al rey y no aceptar al reino y su conjunto de cosas que conllevan su ley, sus mandatos, sus ordenanzas. Solo imagínese usted en un reino como el Imperio Romano, si se decía algo así como el Señor Jesús decía, por eso es que lo terminaron crucificando. El sistema lo crucificó.
porque en realidad él iba en contra de lo que se creía hasta ese momento. Él traía consigo mismo, en él, dice, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Él se metió en el sistema religioso de la época y lo hizo colapsar. Tanto fue así que la historia se divide en dos partes, en un antes y un después de Cristo. Fue tan impactante ese momento que la historia se partió en dos. ¿O no fue así? No podrá decirse helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está en vosotros, está dentro. Entonces, sé que es muy corto los domingos para poder comprimir un tema tan importante como es este, pero yo quiero que usted lo vea, que el reino no es algo, no solamente es información. En realidad el reino está para ser manifestado. El reino está para ser vivido, para que usted lo pueda vivir, para que usted lo pueda experimentar. Mire, voy a terminar con este texto. Mateo 14, del 22 al 33. Pero antes de ese texto, el arrepentimiento es una de las llaves, o es la llave que abre para la comprensión del concepto de lo que es reino, porque es la primera palabra que el Señor Jesús usa. El Señor usa arrepiéntanse. Entonces, una condición para poder ver el reino manifestarse es el arrepentimiento, es el cambio de mente, cambio de mentalidad, de pensamiento, de estructura mental. Es desaprender para tener la humildad suficiente de sentarse a escuchar y aprender a cómo es. Ese momento es importante, porque si no hay esa acción, va a ser muy difícil que podamos nosotros comprender los conceptos de lo que conlleva el reino. El reino es el gobierno de Dios en la vida de una persona, de un individuo, impactando a un individuo, porque quiere impactar a un matrimonio, quiere impactar a una familia, quiere impactar a un barrio, quiere impactar una ciudad, una nación, el mundo entero. Si nosotros no comprendemos eso, entonces se nos va a hacer un poco difícil continuar el camino en la búsqueda. En la búsqueda de lo que es el reino. Todos los días yo tengo que buscar que Dios gobierne mi vida. Eso lo comprendí ayer o antes de ayer estudiando el tema. Señor, yo quiero que me mostré por qué dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se come esto? Es que todos los días de tu vida vas a tener que buscar mi gobierno en tu vida, mi soberanía en tu vida, mi autoridad en tu vida. Todos los días de mi vida voy a buscar agradarlo a Él. Todos los días de mi vida tengo que buscar que su soberanía, que su propósito, que su autoridad esté en mi vida. Es la única manera de salir hacia adelante. Entonces, en mi diario vivir yo lo voy a aplicar, lo tengo que aplicar.
en mis situaciones adversas que voy pasando, tengo que ser consciente de que necesito que Dios gobierne mi vida. ¿O no es así? ¿O solo yo necesito ser gobernado todos los días? Porque el ser humano tiene esas cosas, ¿ya? De que siempre tira hacia lo malo, a desobedecer siempre. Esa es la naturaleza con la cual nosotros cargamos a causa del pecado que entró en nosotros. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, nos da esa oportunidad de que nosotros podamos acceder a esa gracia. Eso lo comprendí. Todos los días de mi vida tengo que buscar agradarlo a Él. Tengo que buscar que su autoridad se vea en mí. Amén. Y dice aquí, para terminar, en Mateo 14, 22, dice, está ya aplicado, ¿no? Jesús camina sobre el agua, dice, ¿no? Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran al bote o al barco y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. A esto le antecedió cuando él alimentó a esa multitud, 5,000 personas. Entonces ya quedaron todas las cosas ahí por ordenar y él les dice: adelántense ustedes, que yo voy después, yo voy a despedirme de la gente. Y entonces engancha este verso. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. Y el bote ya estaba lejos de la orilla y las olas lo golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua, y cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro salió del bote y caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte y tuvo miedo. Se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Y Jesús lo dejó hundirse. ¿Qué dice? Jesús lo dejó hundirse, dice. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron al bote, el viento se calmó. Y los que estaban en el bote empezaron a adorarlo y le dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. A pesar de las dificultades, los vientos en contra, que nosotros estemos atravesando, fuertes vientos en contra, a pesar de que nosotros sintamos que nuestra barca no avanza, que nuestras vidas no avanzan, como que se quedan estancadas, porque a veces es tan fuerte la lucha, tan confrontativa. De pronto nuestra visión se ve nublada, porque eso es lo que hace el miedo. El miedo a que las cosas salgan mal, al estar en medio de esa tormenta, de ese viento, de esa tempestad, hizo que estos personajes que ya habían caminado con Jesús, venían de ver a Jesús hacer un milagro, multiplicar los panes y los peces. Sin embargo, ellos no tuvieron la capacidad de ver y reconocerlo, sino que creyeron que era un fantasma. Porque eso es lo que hace el miedo. Eso es lo que hace el temor. Cuando uno está atravesando una dificultad, te hace ver cosas que no son. Entonces, le vuelvo a repetir, cuando usted vuelva a leer a Jesús de nuevo en las Escrituras, véalo y estúdielo de la perspectiva de que todo lo que Jesús hablaba tenía que ver algo con el reino. Esa era la nueva manera
de que las personas teníamos que conducir nuestras vidas, ya no como gente sin esperanza, ya no como gente como que si no tuviéramos a Dios en nuestras vidas, ya no como ovejas sin pastor, como dice, sino que ya teníamos al Rey gobernando nuestras vidas, nuestras situaciones, que es cuestión de tiempo. Él estaba mostrando ahí de que a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, Él sí se va a presentar. Él sí no va a dejar que te hundas. Él te va a tomar con su mano y te va a rescatar, aunque Él te tenga que enseñar una lección, como lo hace todo padre con el hijo que uno ama. Dice la palabra que Dios disciplina al hijo que ama. ¿O no dice así? Una de las expresiones de amor de Dios es la disciplina. ¿Lo había visto usted así? Porque te corrige, porque me corrige, Él me está diciendo te amo. Cuando uno corrige, cuando uno no corrige a sus hijos, ya hablando en el plano natural, usted le está diciendo no te amo. Porque al hijo que uno ama, uno corrige. Es nuestra función. Y dice la palabra, ustedes siendo malos padres saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? O sea, imagínense. Dios está en control de la situación. No sé cuántas veces me tengo que parar aquí, cuántas veces en mi vida me lo tengo que repetir, pero yo sé que el sol de justicia ya ha salido sobre muchos de nosotros. Un nuevo amanecer, una nueva temporada. Aunque el Señor se demore, hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. No hay donde más el hombre, el ser humano pueda ir. No hay donde más podamos nosotros acudir. Dice la palabra, ¿dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras que van a refrescar mi vida? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Él, Señor, encontramos el refrigerio que necesitan nuestras almas. Hay mucha gente agotada, desgastada en este lugar. Habemos mucha gente desgastada, sometida a alta presión. Pero a mayor presión, mayor unción. A mayor presión es sometida el olivo, mayor aceite es extraído. El Señor Jesús fue tan puesto en presión que hasta sangre salió de Él. Sudó sangre y por último virtió su sangre en sacrificio por cada uno de nosotros. Ese es el reino. El reino está para ser vivido, para ser aplicado hoy. Es la autoridad de Dios sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas. Es la búsqueda constante, todos los días, a cada instante. Señor, busco que tu autoridad esté sobre mí. Busco que tu soberanía esté sobre esta situación en mi vida. Busco, Señor, busco tu reino. Tú eres primero. Le invito a que usted cierre sus ojos un momento, ahí donde usted está. El Señor sabe tus luchas. Él no desconoce. Él no se hace el de la vista que no ve. Él vio que la barca de los discípulos estaba por hundir, pero Él siempre llega a tiempo. Si estás siendo sometido a prueba fuerte, es porque Dios sabe que tú aguantas esa situación. Esa es la palabra, que Él no coloca sobre nosotros presión o prueba más allá de la que nosotros podamos soportar. Eso es una promesa. Que tu día ha llegado, sí. Espéralo. El Señor está dispuesto a aparecer como apareció a sus discípulos en medio de la tempestad en el agua y entrar a nuestra barca y que la tempestad se calme, que los vientos fuertes, en vez de que sean contrarios, vayan a tu favor. Después de cada prueba, después de cada tempestad,
está tu milagro. No desista, no decaigamos, sigamos caminando, no nos detengamos. Si estamos caídos, la palabra dice, pues el justo se tiene que levantar. Sigue caminando. Aunque sea un paso a la vez, pero no te detengas. Ese es el plan que todo el mundo quiere ver, pero el plan que Dios quiere ver es que Él te quiere ver victorioso. No va a terminar este año sin que tú puedas ver la gloria y la bondad de Dios manifestada en tu vida, en tu casa. Padre, aquí personas que han sido sometidas a pruebas fuertes, su vestidura, su armadura ha sido desgastada, pero tú estás hablando hoy a su corazón, le estás trayendo una voz de esperanza, estás trayendo una voz de esperanza, de fe. Esto va a ser como un combustible para tu vida hoy. Vas a salir de este lugar impulsado a seguir adelante, hasta ver a Dios manifestarse, hasta ver al Espíritu Santo manifestarse en nuestras vidas. Porque después de la tempestad no viene la calma, viene la bendición, viene tu milagro. Después de la tempestad viene el mayor milagro que tú puedas ver, que tu familia pueda experimentar, y que los años que pasaste en prueba, aleluya, serán reducidos solamente a una enseñanza, porque el Señor te va a mostrar nuevamente el camino, el sendero por donde tienes que caminar. Lo invito a que se ponga en pie en esta mañana. Adoremos un momento al Señor. Puede usted levantar sus manos, puede adorarlo a Él, como hicieron esos que estaban en la barca cuando el Señor le hizo el milagro. Dice que se postraron y adoraron y reconocieron la soberanía de Dios sobre toda situación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Decláralo en esta mañana. Aleluya. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Y en honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Y en honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante. Hay personas que han optado por empezar a lavar las redes. Resignación. Se han resignado. El Señor dice, no te resignes. Y le vamos a argumentar como yo muchas veces le he argumentado al Señor, hermano. Le he dicho, Señor, pero si he intentado pescar toda la noche. No se lo estás diciendo a un siervo negligente ni perezoso, como muchos de los que vemos aquí. Los has intentado de mil formas. Y has estado lavando redes como resignándote a que eso va a ser tu vida de siempre. Y se presenta Jesús en ese escenario, en esa escena, y te dice, boga mar adentro, aún no tengas fuerza. Porque ahí no había ánimo de Pedro de tirar, de ir a navegar, si ellos ya habían zarpado antes y habían intentado de mil formas. Pero ahí es lo hermoso del Señor Jesús, que sus tiempos no son los nuestros. Y Él le dice, ahora lo has intentado, sí, muchas veces te he visto que lo has intentado, pero ahora en mi palabra echarás la red nuevamente.
Ahora bajo mi dirección, bajo mi soberanía, bajo mi gobierno, echarán la red nuevamente. Y dice que hubo tal abundancia de peces, hubo tal abundancia de cosecha de peces, que la barca en la cual ellos iban no podía sostener la bendición, aleluya, que representaba para Pedro, teniendo una empresa pesquera, de que su barca, de estar vacía, empezó a estar llena, a rebosar a tal punto de que tuvieron que pedir ayuda a otra gente para poder cargar la bendición. Así será tu postrer estado, hermano. Así será tu postrer estado. Vas a tener que compartir tu bendición con otras personas. Será tan grande, tan abundante, que el Señor te va a sorprender. De pronto vas a estar resignado ahí en el lugar donde tú estabas, agachado, y el Señor te dice, se te va a presentar y te dice, ¿qué haces? ¿Por qué te resignas? ¿Por qué terminas lo que yo no he terminado? Y te va a dar la oportunidad de poder nuevamente echar en marcha tus proyectos, tus sueños, tus anhelos. Yo sé que alguien tenía que recibir esta palabra. Yo sé que todos teníamos que recibir esta palabra. Es un impulso que necesitamos como pueblo, seguir creyendo en el Dios que nosotros servimos. Sin importar si vas años, si vas meses, si vas días, pero llegará el tiempo. Llegará el tiempo. No para siempre se trilla el trigo. No para siempre estará la tempestad. No para siempre dura el invierno, hermano. ¿Cuánto le dan palmas en esta mañana? Gracias, Señor.